Muy bien. Si me acompañan a orar por la palabra. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y queremos agradecerte primero y antes que nada, Señor, porque eres bondadoso y misericordioso y manifiestas tu gracia y tu amor hacia nosotros, Señor. Porque te has revelado a nosotros esta vez de tu palabra, Papá, y tenemos acceso a ella, Señor. Y no solo eso, sino que nos has dado tu espíritu para que podamos entenderla, Papá, podamos no solamente leerla y aprenderla y memorizarla, sino entenderla realmente con nuestros corazones, Señor. Te pedimos en esta hora que en esa misma línea seas tú obrando en nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros, confrontándonos con todo aquello que debe ser confrontado, Papá, transformándonos más a como es Cristo, Señor. Que nuestro entendimiento sea renovado, Papá, que podamos ser transformados, que a través de esta palabra y esto que estamos aprendiendo podamos glorificar más tu nombre, edificarnos más unos a otros, bendecir más a quienes nos rodean, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros tenemos personas... pueden sentarse, perdón. Se me olvida todavía ese pedacito. ¿A poco no aguantan 40 minutos parados? Bien. Todos nosotros tenemos relaciones con personas. Todos nosotros tenemos personas que están colocadas como en nivel de cercanía, ¿no? Hay personas que consideramos muy cercanas a nosotros, hay personas que consideramos amigos o compañeros, pero no son las personas más cercanas a nosotros. Hay personas con las que nos sentimos en la confianza de hablar y decirlo todo, y hay personas con las que no estamos en ese punto, tal vez. ¿Sí? Los que tienen cónyuges, generalmente pues su cónyuge es la persona, debería ser la persona más cercana a ustedes. Es la persona a la que siempre puedes llegar y contarle todo lo que te pasó, todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo. Los que tienen amigos, deberían tener esos amigos que son capaces de escuchar, capaces de prestar su oído, de prestar su hombro si es que se necesita llorar. Los que tienen familiares, por lo general, la familia debería ser también este núcleo donde podemos estar en confianza unos con otros. ¿Sí? Y la familia específicamente es un tanto curiosa porque es una relación cercana forzada. ¿Sí? No tienes mucha escapatoria, digamos. Naces en una familia y ahora te toca vivir con esa familia el resto de tu vida, por lo general. A final de cuentas, todos tenemos personas cercanas que conocemos y confiamos en. Y en el sentido opuesto, estas personas también confían en nosotros. Eso sería lo ideal, ¿no? Una relación va de los dos lados. Yo confío en esta persona confía en mí. En estas relaciones, en algunas de ellas, ¿consideras tú que has fallado? ¿Consideras tú que has fallado en alguna de estas relaciones? ¿Que has traicionado a alguna persona que tenía confianza en ti? ¿Que has fallado en esta relación en una forma u otra, ya sea en cosas graves, en cosas grandes o en cosas pequeñas, triviales? ¿Qué te llevó a hacer esto? Ninguno de nosotros pudiéramos realmente decir que no hemos fallado. Ninguno de nosotros pudiéramos decir que hemos cuidado y mantenido nuestras relaciones de una forma perfecta, completa, sin ninguna falla, sin una mancha. Todos, hasta cierto punto, hemos fallado en relaciones. Pudiera ser algo grave como una ofensa, como un pleito, una discusión fuerte, o pudiera ser algo bien trivial, bien mundano, como te invitan a salir y dices, no, hoy estoy bien ocupadote, y luego te la pasas todo el día viendo Netflix, a gusto, en tu cama, ¿sí? Porque no querías salir. Finalmente lo que está pasando ahí es que preferiste a yo que a la persona. En la porción de hoy vamos a ver el ejemplo de dos hombres que, como tú y como yo, fallaron en una de sus relaciones, la más importante de sus relaciones. Judas y Pedro, ambos discípulos, ambos en el mismo cuarto, ambos cenando en la misma mesa, ambos fallando a la misma persona, pero con una diferencia crucial. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Qué distingue al discípulo que traicionó a Jesús cuando se puso en primer lugar a él mismo del discípulo que traicionó a Jesús cuando se puso en primer lugar a él mismo?
Entonces me gustaría que me acompañaras a analizar este pasaje de Juan 13, versículos 21 al 38, dividiéndolo en 3 secciones. Vamos a dividirlo por personajes: Pedro, Jesús y Judas. Al revés, Judas, Jesús y Pedro. Sí. La traición de Judas, el mandamiento de Jesús y la debilidad de Pedro. Y finalmente, vamos a tratar de conectar estas 3 secciones y vamos a tratar de responder: ¿qué distingue a Judas de Pedro? ¿Qué distingue a un discípulo genuino de uno falso? Entonces, primero hablaremos de la traición de Judas. Versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién hablas. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, hablemos sobre Judas. Hasta este punto, Juan no ha dejado pasar ninguna oportunidad para establecer a Judas como el antagonista, como el malo, como el que va a hacer algo malo. Sí. Incluso si no hubiéramos llegado a este punto, tú y yo ya sabemos que Judas no es genuino. Tú y yo ya sabemos que Judas, hay algo en su corazón que está ahí, moviéndolo. ¿Sí? No es alguien que está realmente siguiendo a Jesús. ¿Sí? Repetidas veces hemos leído sobre cómo Judas tenía una obsesión con el dinero, un afán hacia el dinero. Y repetidas veces hemos leído estos comentarios que pintan a Judas en una luz un tanto negativa. No es sorpresivo, con este contexto que ya tenemos, ver cómo Judas ahora se dedica a poner en marcha su plan definitivo: traicionar a Jesús. En este punto, Judas ya tenía su plan en mente. Ya sabía lo que iba a hacer. Ya sabía cómo lo iba a hacer. Ya sabía cuándo lo iba a hacer y con quién lo iba a hacer. Ya tenía todos sus pasos planeados. Ya solamente era cuestión de manos a la obra. Era cuestión de accionar. Es claro que el corazón de Judas estaba desviado. No es algo nuevo para nosotros. Pero me gustaría sobre todo enfocarme en quién era Judas. Particularmente, quién había sido Judas durante estos últimos 3 años. Judas, uno de los discípulos que habían estado con Jesús durante su ministerio en la tierra, estando ahora cenando con Jesús y el resto de los discípulos, nos pinta una imagen que tal vez podamos encontrar un tanto familiar. La narrativa que Juan presenta va más o menos algo así. Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Nadie sabe quién va a ser el traidor. Si están 12 discípulos y Jesús sentados en la mesa, Jesús dice: uno de aquí va a hacer esto. Y entre los 12 discípulos nadie sabe quién va a ser el traidor. Jesús sí sabe. Los discípulos están perplejos. No tienen ni idea de quién y mucho menos de por qué. La narrativa entonces pasa a un círculo un poquito más cerrado: Pedro, Juan y Jesús. Estos 2 discípulos, particularmente Juan, que es el escritor de este libro, da testimonio en la cercanía que tenía con Jesús al añadir la pequeña frase al inicio: Jesús se angustió en espíritu. ¿Qué tan cercano tienes que ser a una persona para notar estos cambios en su expresión? Para notar estos cambios en su lenguaje corporal, para darte cuenta de cuando esta persona hay algo, ¿sí? Está pasándole algo, está un poco triste, está agüitado, está achicopalado, está decaído, ¿sí? Y estos son cambios que solamente personas que son muy cercanas pueden notar. Si una persona cualquiera va a ver a la persona y va a decir: pues a lo mejor no durmió bien, y ya.
Sí, o a lo mejor, no sé, está estresado, le duele la cabeza. Yo lo veo bien, ya sí, déjalo. Pero Juan tenía esta intimidad, esta relación tan cercana con Jesús, que pudo notar esas pequeñas expresiones, estos pequeños cambios en su comportamiento. Claramente, tanto Juan como Pedro estaban interesados en saber quién era el traidor del que Jesús hablaba. Entonces vamos a hablar ahora un poco de Pedro. Por lo general, siguiendo con el carácter de Pedro, no sería una noticia de primera plana que Pedro comenzara a causar alboroto. Sí, que Pedro comenzara a tirar balazos a todos lados y golpes y manotazos y ¿quién va a ser? ¿Quién va a traicionar a Jesús? ¿Qué les pasa? ¿Cuál de todos ustedes es la rata? ¿Quién es el topo? Para sacarlo una vez. No nos hubiera sorprendido. Realmente no nos hubiera sorprendido. Pero tal era la seriedad del asunto, tal era la perplejidad de los discípulos, tal era la tensión que estaba en el cuarto en ese momento, que Pedro, por una vez, mostró discreción. Pedro, ¿quién lo diría? Sí. Entonces imagínate la situación un poco. Pedro está sentado cruzando la mesa, ¿no? Está Jesús allá frente y está Juan ahí sentado al lado de Jesús, reclinado junto con él. Y entonces este círculo de tres, mientras los demás están ahí rodeando a la mesa, Pedro hace una pequeña señal. Pregúntale quién va a ser. Y Juan luego lo agarra. Jesús, ¿quién va a ser? Y entonces Jesús procede a revelar la identidad del traidor. Jesús revela esta identidad y hace una declaración impresionante. Le da el pedazo de pan, que es una señal discreta, de tal forma que solamente ese círculo cerrado sabría quién era el traidor. Y a su vez es también una forma de despedir a Judas, vamos a decirlo. Y entonces le da este pedazo de pan a Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. No era una cuestión de si lo haría o no. Judas lo iba a hacer. Sí. El curso de Judas ya había sido definido. No había vuelta atrás. Las palabras de Jesús eran imperativas. Jesús sabía que Judas iba a hacer lo que iba a hacer. Pero, como él mismo lo dijo sobre su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y entonces Jesús envía a Judas: ve y haz eso que te corresponde hacer. Ve y haz eso que vas a hacer. ¿Quiere decir que Judas entonces es inocente? No. Judas es completamente y totalmente responsable de sus acciones. Pero Jesús sigue estando en completo control. Dios sigue estando en completo control. Entonces, seguido de esto, los discípulos siguen totalmente perdidos. Jesús le dice: lo que va a hacer, ve y hazlo, y está la situación tensa. Pero ellos entienden esto y dicen: pues, lo mandó a comprar desechables, ¿verdad? Para la fiesta. No, porque Judas tiene el dinero. Entonces Judas va a ir al Oxxo a comprar los desechables. Eso lo está mandando seguramente. Bueno, sí, que vaya, y mientras buscamos a la rata, mientras buscamos al traidor. ¿Sí? No te preocupes, Judas, nosotros nos hacemos cargo. ¿Sí? Y hay tres cosas que me gustaría que notemos de esta sección. Sí, espero que te lo estés como imaginando, que lo estés como analizando. Hay tres cosas que me gustaría notar de esta sección. Lo primero es que Judas no era sospechado por ninguno de los discípulos. El hecho de que todos los discípulos estaban perplejos y que ninguno de ellos tenía ni siquiera una sospecha de quién pudiera ser, nos revela algo enorme. Judas había vivido una vida igual que el resto de los discípulos. Al menos había fingido una vida igual que el resto de los discípulos. Se veía como uno más de los 12. No había nada en su vida pública que lo hiciera sospechoso. Los discípulos no dudaban que hubiera un traidor, pero no sabían de quién dudar.
Siendo 12 personas que estuvieron juntas durante 3 años, nunca sospecharon ni se dieron cuenta de las obras de Judas. Y entonces te levanto la pregunta: ¿tú te hubieras dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de algún Judas? Cualquiera puede parecer un discípulo, no cualquiera lo es. Y Judas es un ejemplo evidente de que cualquiera puede parecer un discípulo. Segundo, Judas fue discipulado como todos los demás. Él era un discípulo a final de cuentas. Al igual que el resto de los 12, Judas había escuchado las palabras de Jesús una y otra vez. No era nuevo en cuestiones de conocimiento y de fe. Todo lo que en ese momento Pedro y Juan sabían, Judas también lo sabía. Su conocimiento no era lo que lo distinguía. Él había escuchado los sermones de Jesús, las advertencias hacia los fariseos de Jesús, las verdades sobre el cielo y el infierno, las promesas de la vida eterna. Todo esto Judas lo había escuchado, Judas lo conocía, Judas lo sabía. Probablemente lo sabía mejor que tú y yo. ¿Sí? Lo tuvo ahí de primera mano. Y en esto nosotros podemos aprender algo. El conocimiento no es fuente de fe. Muchas veces, como iglesia, como líderes, como amigos o incluso como padres, podemos llegar a culparnos por el que alguien haya abandonado la fe. Pensamos que hicimos mal, que no hicimos suficiente, que no enseñamos lo suficiente, que no dimos el ejemplo correcto. Posiblemente algunas de estas tal vez sean verdad. Posiblemente no lo enseñamos de la forma que era mejor. Posiblemente no dimos el ejemplo perfecto. Posiblemente no nos dedicamos lo suficiente. Pero la fe no es nuestra obra. Y aún en estos errores que nosotros puede que cometamos, puede que hayamos cometido, Dios sigue teniendo el control. El conocimiento no es fuente de la fe. El conocimiento direcciona, dirige, encamina hacia allá, pero no es la fuente de la fe. Una persona que sabe mucho, que agarra la Biblia y se la memoriza toda y entiende todo y estudia teología y este curso y esta maestría y estudié aquí y estudié allá y aprendí esto y leí tantos libros, puede saber todo respecto a la Biblia y a la vez no saber nada. Colin Smith decía: Judas nos enseña que incluso el mejor ejemplo, la evidencia más convincente y la mejor enseñanza, el ambiente definitivo para incubar la fe, no puede por sí mismo cambiar el corazón humano. El ambiente definitivo para cultivar, para incubar la fe, no puede cambiar el corazón humano. Tercero, el pecado oculto de Judas lo entregó al diablo. El pecado oculto de Judas lo entregó al diablo. El versículo 27 leemos que dice: después de comer el pan, Satanás entró en él. Esta puede ser una expresión un tanto difícil de comprender, un tanto muy fácil de malinterpretar, pero viéndola junto con el resto de todo lo que Juan nos ha contado respecto a Judas, podemos llegar a una conclusión. Judas, hasta este punto, había estado robando dinero constantemente. Este era un pecado que había cometido una y otra vez. Y hemos visto ya ocasiones donde este deseo suyo por el dinero, este amor por el dinero, sale a relucir. No sé si recuerdas cuando lo del perfume, Judas inmediatamente reacciona: sí, esto es mucho dinero, eso vale mucho. Lo primero que se viene a la mente de Judas es dinero. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en dinero. ¿Sí? Poco a poco, este pecado fue tomando más y más dominio sobre él. Y poco a poco, Judas fue haciéndose más y más vulnerable. Klaus Schilder decía: es la peculiar majestad de Jesús que puede conquistar al hombre sin que el hombre se acerque primero.
Pero la fragilidad de Satanás se demuestra por esto, que no puede acercarse a un alma a menos que esa alma se haya vuelto primero hacia él. Jesús viene y conquista, con o sin permiso, como lo dice el pastor Aarón. Dios no es un caballero. Satanás viene y no puede conquistar, a menos que tú te entregues a él. Es un poco chistoso decir, Satanás es más caballeroso que Dios, porque se pudiera ver muy mal, ¿no? Pero la realidad es esa. Satanás tiene que pedir permiso. Satanás no tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el control. Es soberano sobre todas las cosas. Si Dios viene y quiere conquistar, ¿qué va a pasar? Va a conquistar. Va a conquistar. El versículo 30 establece que cuando Judas salió a hacer sus obras, era de noche. ¿Qué relación tiene la noche? Oscuridad, tinieblas. Judas andaba en oscuridad, andaba en tinieblas. Y cada vez se adentraba más y más y más en esta oscuridad, cada vez se alejaba más y más y más de la luz, hasta el punto de hacer lo peor que pudo haber hecho: traicionar a Jesús por amor al dinero. Pero ahora, si cambias el final de esta frasecita, te vas a dar cuenta que todos hemos hecho cosas similares. La mayoría de nosotros pudiéramos poner traicionar a Jesús por, y ponle ahí. La mayoría podemos poner traicionar a Jesús por amor a mí mismo, por mi orgullo, por mi ego, por mi comodidad. Ponemos primero estas cosas que no van en primer lugar. No responder apropiadamente a la majestad de Cristo es traicionarlo. No responder apropiadamente a la majestad de Cristo es traicionarlo. Por lo tanto, en principio, todos podemos relacionarnos con Judas. Los deseos y acciones de su corazón no son anomalías para la humanidad. Son representativos de lo que somos. Son representativos de nuestro corazón. Judas se fue por el camino del dinero, pero tú y yo podemos irnos por el camino del egoísmo, por el camino de la gloria, por el camino de la autoridad, del poder. Ahora hablemos de Jesús, del mandamiento de Jesús. Versículo 31. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Otra vez, el círculo de personajes se cierra un poco más, ¿no? Habíamos pasado de judíos y gentiles y estaba Jesús ahí en la multitud, en público, y luego pasamos a esta habitación, a este cuartito que estaba en privado, que eran solamente Jesús y sus discípulos, y luego pasamos un poquito más cerrado, Jesús y sus verdaderos discípulos. ¿Sí? Judas, el discípulo, el imitador, el falso, el ingenuino, ya salió. ¿Sí? Ya se fue a hacer de las suyas. Y ahora está Jesús y sus verdaderos discípulos. Y a estos verdaderos discípulos Dios dice, Jesús les dice: un nuevo mandamiento les doy. A estos discípulos, a estos verdaderos discípulos, ahora Jesús habla de ellos, de la glorificación, de la crucifixión. Él dice: estaré con ustedes poquito. Ya es hora de que me vaya. Si cuando Judas regrese, yo me voy. A través de la cruz, Jesús inauguraría el nuevo pacto.
La muerte de Cristo es lo equivalente a cortar este listón rojo cuando estamos inaugurando un edificio. Jesús sabía esto. Él sabía que toda la gloria de Dios sería manifestada en la cruz. Ahí es donde encontramos su justicia perfecta, su amor incomprensible, su poder incomparable, su santidad única. En la cruz, toda la gloria de Dios es manifestada. David Helm presentaba una perspectiva interesante de Cristo y su cruz que tal vez tú y yo no siempre consideramos. Él decía de cómo la muerte de Cristo en la cruz no es la manera en la que el diablo hizo de las suyas, era un plan del diablo para matar a Jesús y le salió mal, sí, salió contraproducente. Yo maté a Jesús y luego el diablo estaba, se murió, ya gané. Pero como en cualquier historia de héroes y villanos, el héroe siempre tiene que ganar. Y entonces el héroe de alguna forma misteriosa, mágica, regresa. Y ahora sí regresa más poderoso. Sí, fase 3. Y ahora sí, pum, 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 contra el villano y gana el héroe. No. Es todo lo contrario. La muerte de Cristo, la crucifixión, no es el plan del diablo que sale contraproducente. Es el plan de victoria de Dios contra la muerte. La muerte de Cristo, su vida, su crucifixión, es el plan de victoria de Dios contra la muerte. Entonces, cuando Cristo estaba ahí en la cruz muriendo, estaba siendo victorioso. Sí, estaba ganando. Estaba un paso más cerca de la victoria. En esa cruz, Dios fue glorificado. En esa cruz, Dios es glorificado. Y en esa cruz, nosotros glorificamos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se conecta? Jesús les habla a sus discípulos de la glorificación que está por venir. Seguido de esto, les da un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Por qué es un nuevo mandamiento? ¿Qué lo califica como nuevo? Y la respuesta es, porque es un nuevo pacto. Es un nuevo mandamiento porque es un nuevo pacto. No quiere decir que el antiguo pacto queda fuera, lo avientas por la ventana, ya es nulo, ya quedó. ¿Sí? Pero en la cruz, el antiguo pacto es cumplido. ¿Sí? Cristo cumple el antiguo pacto. ¿Sí? Este pacto nuevo, este pacto que fue puesto una vez que el antiguo pacto fue cumplido, tiene un solo mandamiento. Ya no son 10 mandamientos y luego los extras y luego ceremonias y luego esto y ritos y esto y sacrificios. No, es un nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo en la cruz, con un solo nuevo mandamiento: que se amen unos a otros. Y este mandamiento tiene también un nuevo objetivo. En esto conocerán que todos son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, perdón. Sí, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Entonces, de la forma que Cristo glorificó al Padre en su muerte, en la cruz, nosotros también glorificamos al Padre en la cruz, en la muerte de Cristo. La gloria de la cruz es expresada por nosotros en el cumplimiento del nuevo mandamiento. La gloria de la cruz que glorifica al Padre es vista por los demás al cumplir este nuevo mandamiento. Cuando la gente ve cómo nosotros nos amamos como hermanos, nos amamos como Cristo nos ha amado, inevitablemente serán orillados a la cruz. Sus ojos van a voltear a ver a la cruz, porque ahí es donde está la gloria de Dios. Ahí es donde está el amor que va más allá de nosotros. Ahí es donde está la gloria que nosotros reflejamos. El amor entre hermanos, este nuevo mandamiento, es el medio por el cual los hombres, todos, nos voltean a ver y dicen: eso de ahí no es de este mundo. Eso de ahí no es natural, no es normal. Y entonces son redirigidos. ¿A dónde? A la cruz.
Cristo glorificó al Padre en la cruz y nosotros glorificamos al Padre en la cruz de Cristo. La gloria de la cruz es expresada en el nuevo mandamiento. Si alguien quisiera ayudarme a leer 2 de Corintios 1:20, 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muchas gracias. En esta versión que yo tengo dice, por eso también por medio de él, en nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Entonces, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, que es por medio de Cristo. Entonces hace como un triangulito, ¿no? Hace como unos puntitos. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios, por medio de Cristo. ¿Sí? Nosotros glorificamos al Padre al apuntar a Cristo, que glorifica al Padre. ¿Sí? Y ahora hablemos, por último, de la debilidad de Pedro. Versículo 36. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Nuevamente, Pedro nos brinda la oportunidad de aprender más de Jesús por medio de sus respuestas y preguntas. Tal vez tengamos esta opinión de Pedro como el impaciente o el temerario o el imprudente o no que le quieras decir, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, si no fuera así, si no fuera tan hablador, tan respondón, tan preguntón, no sabríamos muchas de estas cosas, no tendríamos todo esto para estudiar. ¿Sí? Y entonces esta es una ocasión más en la que una pregunta, una respuesta de Pedro nos lleva a una enseñanza. ¿Sí? Ante lo que Jesús dice a sus verdaderos discípulos, Pedro responde en línea con su carácter. Si tuviéramos que definir una característica, una cualidad de Pedro a lo largo del Evangelio de Juan, pudiéramos decir lealtad, devoción. Pedro siempre era el primero en estar ahí. Si alguien hacía algo contra Jesús, Pedro era el primero en reaccionar. ¿Sí? ¿Cómo te atreves? Si Jesús iba, Pedro seguía. Él estaba pegadito, él iba a donde Jesús fuera, él iba. ¿Sí? La lealtad de Pedro hacia Jesús era inmensa. Esta lealtad es expresada en sus palabras: yo daré mi vida por ti. Y hay algo de paralelismo entre la respuesta de Jesús a Pedro y a Judas. Ambas respuestas apuntan a que estos hombres harían algo que iba a traicionar a Jesús, a defraudar a Jesús. En el caso de Judas, no fue explícito como tal, pero Juan ya nos ha dado bastante luz a lo que Judas estaba a punto de hacer. En el caso de Pedro, Jesús mismo lo hace explícito. Ambos hombres, en un futuro no muy alejado, iban a traicionar a Jesús. Pedro en ese momento no tenía otra cosa más que el deseo de seguir a Jesús a donde fuera. Dejándose llevar por ello, declara los extremos a los que está dispuesto a ir. ¿Sí? Pedro se confía de sí mismo. Es ignorante ante su debilidad. Pensó que al ser un discípulo, al conocer a Jesús por tanto tiempo, al sentir lo que estaba sintiendo en ese momento particular, nada nunca lo iba a mover de ahí. Se confió de sí mismo. Y luego Jesús agarra a Pedro y le pone los pies en la tierra. Aunque tu lealtad sea inmensa, vas a fallar. Aunque tu lealtad sea inmensa, vas a fallar. ¿Sí? La caída de un discípulo de Cristo es vista como una obra final y plena.
mientras que la caída del otro discípulo no es final y plena porque es restaurado. Un discípulo cayó y no se levantó. Otro discípulo cayó y fue restaurado. Y vemos que el crimen de estos dos discípulos es muy similar. No hay tanta diferencia. Al principio decíamos, ¿qué es lo que distingue al discípulo que traicionó a Jesús por amor de sí mismo del discípulo que traicionó a Jesús por amor de sí mismo? Judas traicionó a Jesús y esa misma noche Pedro negó a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos discípulos? Ambos traicionaron a Jesús, pero uno fue desechado mientras que el otro fue restaurado. Fue uno de los principales impulsores del Evangelio. Y la única distinción que es establecida por la misma narrativa en su forma, en su estructura, es su fe. La única distinción entre estas dos personas es su fe. Ambos vivieron con Jesús al mismo tiempo. Ambos escucharon las mismas palabras. Ambos sabían las mismas cosas. Pero Judas estaba en tinieblas porque no creía, mientras que Pedro andaba en luz porque creía. Y cuando Jesús le dice a Judas, vete, es la forma en que estamos viendo cómo la misma narrativa nos cuenta. Judas fue quitado porque Judas no era uno de los discípulos. Por eso Judas no recibe este nuevo mandamiento, porque el nuevo mandamiento es para los discípulos verdaderos. El nuevo mandamiento es para los que siguen a Cristo, ¿sí? No para los que imitan seguir a Cristo. Estos 11 discípulos restantes recibieron este nuevo mandamiento: ámense unos a otros, mientras que Judas estaba ya amándose a él mismo. La fe era lo único que diferenciaba a estos dos discípulos, al verdadero del falso, el genuino de la imitación. Y asimismo, la vida de un hombre puede parecer como la vida de un discípulo verdadero, al punto de que, como los discípulos, ninguno tenga sospecha alguna. Yo puedo parecer un discípulo hecho y derecho, fiel, verdadero, genuino, sin mancha. Yo puedo parecer, pero eso no significa que yo sea un verdadero discípulo. Tarde o temprano, la fe se va a manifestar o se va a manifestar ausente. Tarde o temprano la fe va a salir o simplemente no va a estar. Y cuando eso pase, te darás cuenta. Este es un verdadero discípulo, este es un imitador. Y es aquí donde el nuevo mandamiento se convierte en el punto divisivo entre un verdadero discípulo y un imitador. El verdadero discípulo ama como Jesús amó. El verdadero discípulo cumple el nuevo mandamiento. En cambio, el imitador no está dispuesto a amar de esta forma. No es capaz de amar de esta forma. Judas, por su incredulidad, se amó solamente a él mismo al entregar a Jesús y abandonar a sus compañeros. Pedro, por la fe en él, estaba dispuesto a morir por Jesús, aun siendo ignorante de su propia debilidad. Y esta debilidad de Pedro nos da pie a aprender una lección que debemos tener siempre bien en claro en nuestras mentes. Ningún santo es perfecto. Ningún santo nunca va a fallar. Ryle decía: el mejor y más brillante de los santos de Dios no es sino un pobre ser mixto, convertido, renovado y santificado, aunque sea. Él todavía está rodeado de debilidad. No hay hombre justo sobre la tierra que siempre hace el bien y no peca. Si alguien quisiera ayudarme con Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Gracias.
clarísimo, ¿no? Claro como el agua. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los justos aún siguen pecando. Todos nosotros, tarde o temprano, traicionaremos a Jesús. Ya lo hemos hecho. Aun cuando más firmes parezcamos, aun cuando más lealtad demostremos, seguimos siendo hombres corrompidos por el pecado. Todo pecado es traición a Dios. Todo pecado traiciona a Cristo, de la forma que Judas y Pedro lo hicieron. Todos pecamos. Todos traicionamos a Dios. Pero hay esperanza. En la cruz encontramos esperanza. En la cruz encontramos misericordia. En la cruz encontramos perdón. Fallar es imposible para nosotros. La pregunta aquí es, ¿somos como Pedro o somos como Judas? El punto divisivo entre estos dos hombres es el nuevo mandamiento, es la cruz misma. La cruz es lo que los distingue, la fe es lo que los distingue. Y entonces, cuando fallas, volteas a ver la gloria de Dios, volteas a ver su amor por ti, te maravillas de Él, respondes a este amor manifestando amor. En 1 de Pedro 2:24 leemos que dice: Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Y aquí la gran pregunta es, ¿eres como Pedro que pones tus ojos en la cruz, que dependes de esa obra? ¿O eres como Judas, que andas de noche? Oramos para terminar. Padre, te alabamos, papá, y te exaltamos y te adoramos, Señor. Tú eres grande y majestuoso, papá, y tú eres amoroso y bondadoso, papá. Grande en misericordia, papá. Has manifestado tu gracia a través de la obra de Cristo en la cruz, papá. Has manifestado tu gracia al llamarnos, papá, al elegirnos, papá, al llamarnos tus hijos, al justificarnos, papá, al hacer toda esta obra por nosotros que no lo merecemos, Señor. Al perdonar nuestros pecados, al llevarlos en la cruz, al mostrar tu justicia completamente, al mostrar tu perfección, tu gloria, tu santidad, Señor, tu misericordia y tu amor. Y en esta hora te pedimos que podamos entender que aun cuando fallemos, podemos voltear a ver tu cruz, podemos voltear a ver tu gloria, papá. Podemos depender de ella, podemos postrarnos ante ella, humillarnos ante ella, Señor. Y tenemos perdón de pecado, papá. Que podamos vivir vidas justas, vidas piadosas, y que cuando fallemos seamos restaurados, Señor. Que podamos confiar completa y plenamente en ti, en lo que tú has hecho, en lo que tú harás, Señor, en tus promesas, papá. Que podamos estar firmes y andar en luz, caminar en luz, siguiendo tus pasos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahí voy. Abro un espacio para